Muy buenos días o muy buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Torre Gallego, soy estudiante de Economía de la Universidad de Medellín y voy a hablarles un poco sobre el mercantilismo, orígenes, importancia y conclusiones finales. Comenzaré entonces con el origen. El mercantilismo es un cambio entre el sistema feudal al sistema capitalista. Se da entre los siglos XVI, XVII y XVIII. La ideología central que maneja esta teoría económica asegura que la riqueza de una nación se determina a través de la acumulación de piedras preciosas o de metales preciosos. Esta teoría asegura de igual manera que el Estado es el responsable de adquirir y organizar estos metales preciosos. Se caracteriza principalmente por un Estado intervencionista en la economía. Aparece por primera vez el término de balanza comercial, es en donde se busca obtener un máximo de exportaciones y tener un mínimo posible de las importaciones. A este balance positivo de la balanza comercial en economía se le conoce como superávit y a un balance negativo en economía se le conoce como un déficit. Durante la época del mercantilismo se establecieron las bases del sistema capitalista moderno. En la época en la cual el mercantilismo rigió la economía europea, impulsó las guerras por el control del mercado mundial, al igual que el imperialismo de las naciones. Es decir, que los mercados querían ser los dueños totalmente de todo el mundo, de todo el comercio internacional, entonces esto impulsó a algunas guerras europeas internamente en los estados-nación. El Estado se centraba en proteger la economía interna, al igual que la producción industrial, agrícola, minera y manufacturera. El nuevo orden económico diferente al de los 1000 años de recesión de la Edad Media se refieren a 1000 años de recesión de la Edad Media porque, como ya sabemos, en la Edad Media fue un momento en el que la economía se mantuvo, no hubo como grandes cambios ni tampoco grandes aportes. Porque durante la Edad Media el poder y la producción eran controladas por la iglesia y se producía para el autoconsumo. Entonces el excedente que se generaba de los bienes y servicios que se producían se realizaban como método de intercambio, pues se intercambiaban, pero era para la satisfacción del mismo autoconsumo. Entonces no se podía generar como una riqueza, sino que simplemente se producía para lo que yo iba a consumir. Para Santo Tomás, pues como lo hemos visto en la clase de Historia del Pensamiento Económico 1, era rotundamente prohibido que el dinero generara más dinero, que se cobraran intereses, es decir, que la acumulación de dinero era totalmente prohibida para la iglesia. Y más que todo en la Edad Media nos enseñaban o nos trataban de dirigir como a llevar una vida digna, una vida en paz, que para la iglesia era lo correcto en este momento. Entonces, ya saliéndome de la Edad Media y volviendo otra vez al mercantilismo, se dice que el mercantilismo es más práctico que teórico. ¿Por qué? Porque no es algo empírico. O sea que yo tengo que realizar mis cosas para yo saber, yo tengo que realizar lo que yo voy a hacer para yo saber si me va a ir bien con eso o no me va a ir bien con eso. Es decir, yo hago una venta de bienes finales los exporto a otro estado de nación. Yo tengo que ver si las exportaciones en realidad, perdón, si las exportaciones de bienes finales, si generan más ingresos para la nación o si esto teórica, pues, o si aunque eso esté escrito, tengo que ponerlo como en práctica, tengo que ver si esto sí es verdad, tengo que demostrarlo. Bueno, los análisis económicos pasan a los hombres y a los comerciantes. Como ya lo expliqué, la iglesia era la que manejaba como principalmente los análisis económicos y los que daban su poder y su visión sobre la producción. El mercantilismo se vio en varios países europeos como lo son España, Francia e Inglaterra. Bueno, en España la nación buscaba proteger los metales preciosos que entraban a través de las colonias americanas. En Francia, a diferencia de España, no tenía minas de oro, por tal motivo pues lo adquiría a través de comercio exterior y de la piratería, al igual que Inglaterra. Bueno, el mercantilismo marca el final de la toma clásica que se daba durante la Edad Media como la crematística, que era inspirada por Aristóteles y por Platón, que rechazaba la acumulación de las riquezas y los préstamos con interés. Eso era rechazado porque con la iglesia esto era como relacionado con el pecado de la usura. Bueno, debido a que la práctica
totalidad de la actividad económica está basada en la agricultura, siendo el comercio muy limitado y reducido al nivel local. Buscaban satisfacer esa demanda y desarrollaron una corriente basada en el enriquecimiento. Bueno, esta corriente se basaba en unos flujos económicos muy simplificados, no se sostenían en cuentas de papel lo que se desempeñaba en un sistema social, es decir, no había algo fundamentado escritamente, pero se sabía que para que generara riqueza tenía que haber acumulación de metales preciosos. Eh, en Europa, gracias al mercantilismo, se dio fruto de algunas guerras por el poder del mercado. Algunos estados-nación querían ser los dominantes del mercado internacional porque así buscaban aumentar su balanza comercial, que es uno de los puntos importantes que vamos a seguir mencionando acá en adelante para los que propusieron los mercantilistas. Y asimismo, como aumentan su balanza comercial, aumentar su riqueza. Bueno, los mercantilistas aparece entonces un concepto que se llama balanza comercial, como lo dije anteriormente, lo cual forma parte de una sencilla ecuacióncita, la cual significa exportaciones menos importaciones, la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Mediante la balanza comercial, ellos buscaron que las exportaciones fueran mayores que las importaciones. ¿Esto para qué? Para obtener una balanza comercial positiva. Pero ese pensamiento es errado en la manera de que si las importaciones de una nación son mayores que las exportaciones, eso significa que existe un superávit, como le dije anteriormente, en las cuentas capitales, y esto suele ser bueno para algunas economías. Es decir, si las importaciones llegan a ser mayores que las exportaciones, esto quiere decir que las cuentas de capital, lo cuales son las compras y ventas de activos y pasivos de una nación, por ejemplo, la compra de las acciones o la venta de las acciones. Cuando yo vendo las acciones, estoy recibiendo plata o estoy recibiendo metales preciosos. Entonces, esto quiere decir que como recibí metales preciosos y como recibí un intercambio en el patrón oro, que era eh, el sistema que era manejado pues como el dinero, entonces habrá un superávit porque ya habrá más metales preciosos y habrá más riqueza. Entonces von Hockney sintetizó el pensamiento mercantilista mediante 9 reglas. Las 9 reglas son las siguientes: que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, que todas las materias primas las transforme, es decir, que les agregue valor, que fomente una población grande y trabajadora para que la producción aumente, la prohibición de exportar oro y plata, porque como la riqueza era demostrada con la acumulación de metales preciosos, era prohibido exportarlos. Obstaculizar las importaciones de bienes finales. Obtener importación a cambio de bienes y no de oro. Importaciones de materias primas para ponerles el valor agregado. Buscar vender el excedente de manufacturas para así generar un ingreso mayor. Y importar las cosas escasas. Importar las cosas escasas principalmente es para, como son escasas, uno le puede poner un valor mucho mayor, entonces puede generar mayor importancia, puede generar mayores ingresos. Mediante el proteccionismo se generaba acumulación de riqueza. Y el proteccionismo será la semilla como del capitalismo. El proteccionismo es la intervención del Estado mediante la imposición de algunas leyes para favorecer la producción nacional interna, valga la redundancia, frente a los mercados extranjeros. Estas medidas del Estado se dan mediante el cobro de algún impuesto. En el caso de los mercantilistas, como estamos hablando de importaciones y exportaciones, vamos a hablar de aranceles. A las importaciones de bienes finales y favoreciendo a los nacionales con medidas especiales. Es decir, dándole subvenciones para la producción o regalándole subsidios para la producción.
Bueno, mediante la intervención del Estado, las personas ricas compraban el poder político, es decir, que generaban un monopolio en el mercado. Durante la época pues, del mercantilismo apareció un nuevo modelo de Estado monárquico, es decir, es la combinación de varios Estados-nación, como la unificación de los mercados para constituir un solo mercado, y a eso se le llamó naciones europeas. Bueno, el intervencionismo del Estado se da por medio de cinco características muy particulares: la prohibición de exportar metales preciosos, la otorgación de monopolios comerciales, altos aranceles a las importaciones, altos aranceles a las exportaciones de materias primas y la búsqueda de nuevos territorios para así ampliar mi mercado. Los altos aranceles de las exportaciones de materias primas se dan principalmente porque se sostenía que el beneficio de la producción de materias primas, entonces internamente se debía colocar el valor agregado, es decir, agregarle conocimiento humano para poder generar obviamente más valor al bien, porque así valía más y generaría más ingresos. Así aumentaría pues claramente la producción de bienes finales y las exportaciones podrían también aumentar. Por el lado de las importaciones de bienes finales era porque los bienes finales tenían un costo o un valor mayor, entonces lo que salía en oro para yo comprar un bien final era muy grande, era un valor muy alto. Entonces el arancel era principalmente para reducir eso. Finalmente las conclusiones. La importancia del mercantilismo para el desarrollo de los estados durante los siglos XVI, XVII y XVIII fue muy importante porque con ellos aparecieron cuatro factores muy importantes para el cambio de la economía clásica que venía de Aristóteles y los demás autores, y estos factores son las relaciones entre poder político y económico, control de la moneda, aparición de la balanza comercial, la intervención del Estado en la economía. Gracias a las relaciones de poder político y económico durante el siglo XVI, las personas que tenían un monopolio en algunos bienes lograron hacerse un poco más ricas. Cuando las personas lograban hacerse un poco más ricas, significaba que había un poco más de riqueza y que había más acumulación de metales preciosos. Entonces eso hacía que la nación subiera por encima de las demás. El control de la moneda se da al oro como patrón de unidad de medida, es decir, comparar con otros bienes, comparar el valor de un bien con otro, y los metales obtenidos por la explotación minera o los excedentes del comercio de la nación. Eh, bueno, ya con el ingreso de los metales preciosos se da origen entonces a la contabilidad de la balanza de cambios. La aparición de la balanza comercial durante la época de los mercantilistas fue un gran avance macroeconómico, aunque su concepción fue errada, como lo dije al comienzo de la explicación. Fue un gran aporte para ayudar a entender que un Estado debía ser consciente que si mis ingresos eran mayores que lo que yo gastaba, eso iba a ser favorable para ellos. Y es una lógica contable que hoy en día también se aplica. La intervención del Estado fue de gran importancia porque eran los que defendían y regulaban. Defendían en el caso de la protección del mercado local y regulaban el ingreso de las mercancías, o sea, las importaciones. Actualmente en el siglo XXI, los elementos que siguen hoy presentes en la economía son exactamente para mí los mismos, porque las relaciones entre poder político y poder económico hoy en día son mucho más importantes para que un país tenga una mejora en su producción. Eh, ha ido adquiriendo mayor importancia la política durante, durante las diferentes épocas debido a que las sociedades modernas se van desarrollando cada vez más. Entonces, debido a esto, la política económica ha sido muy importante. El control de la moneda también es de gran importancia porque la creación del dinero se da de dos formas, primaria o secundaria. La primaria es la que emite el Banco Central y la secundaria es la que realizan los bancos comerciales. Bueno, la creación del dinero se da por medio de la compra de divisas, o la venta de bonos o de activos. Todo esto es estimulado y regulado por el mismo gobierno. La balanza comercial sigue siendo un tema muy importante durante el siglo XXI, eh, porque hoy en día las economías, la mayoría son abiertas. Un ejemplo claro es el comercio, el Tratado de Libre Comercio, como pues los TLC. Y si una balanza comercial es negativa para un país, esto quiere decir que afectaría directamente pues su nivel de ingresos. Los supuestos macroeconómicos de hoy sabemos que en una economía abierta la balanza comercial es muy importante.
Entonces, y por último, pues está la intervención del Estado en el siglo XXI, que lo cual es muy importante, lo cual lo podemos ver por que generan algunos impuestos internamente como externamente. Internamente puede ser un ejemplo como el IVA, el impuesto al consumo. Ya por el lado de las exportaciones y las importaciones siguen apareciendo los aranceles a las importaciones y las exportaciones. Y ya por el lado nacional, entonces aparece lo que son las políticas fiscales, las políticas monetarias. La política fiscal afecta directamente al mercado de bienes y servicios, pero esto también afecta simultáneamente el mercado de dinero, o sea que se va a desestimular totalmente la inversión. Y la política monetaria afecta directamente al mercado de dinero, pero entonces como afecta al mercado de dinero, también va a afectar la tasa de interés, y como afecta la tasa de interés, va a afectar la inversión. Entonces, la intervención del Estado es muy importante para poder regular y para poder mantener de forma eficiente la producción de un país. Muchas gracias, espero que les haya servido. Eso fue todo.